Ok. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Buenos días también, depende de la región donde estemos aquí conectados. Bueno, pues para nosotros es un placer, como siempre, poder compartir con colegas de diferentes regiones, de diferentes altitudes y países, pues todo lo que tiene que ver con esta nueva escuela post-pandemia, bueno, pandemia y post-pandemia que estamos viviendo. Y bueno, pues estamos ya en la sexta mesa redonda que hemos organizado durante todo este curso escolar, digamos, 2021. Y bueno, pues está conmigo Óscar García Pañella, que es digamos, representante de Cookiebox. Mi nombre es Federico Malpica, yo soy director del Instituto Escalae. Somos una entidad privada internacional que nos dedicamos básicamente a ayudar a instituciones educativas a mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, a mejorar también digamos, sus procesos organizativos, a cuidar sus procesos también de transformación educativa y a desarrollar comunidades profesionales de aprendizaje. Y bueno, pues un gusto estar hoy aquí con todos ustedes. Óscar, si quieres presentarte, adelante. Pues gracias, Federico. Como decía Federico, yo soy Óscar García Pañella. Yo me dedico también al ámbito educativo. Óscar, tu micro. Creo que se muteó. Disculpad. Ahora, adelante. Disculpad. Bueno, decía que gracias, Federico, por la presentación. Gracias a todos los asistentes, a todas las personas que estáis aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a Gemma, Margarita, Patricia, José, que me parece que estáis por aquí. Jaime me parece que no le vi, si no me equivoco, pero bueno, tenemos a la mayoría de los ponentes. Y como decía Federico, pues yo también estoy un poquito en el ámbito docente, universitario y de la mano de la innovación, con procesos de gamificación educativa, de diseño motivacional aplicado al aprendizaje, de juegos aplicados. Así que con ganas de ver lo que se comenta hoy. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Bienvenidos también a todos y todas las que van a ser de ponentes en esta ocasión. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a dar una pequeña introducción, ¿sí? Y luego ya Óscar va a explicar toda la dinámica y la conducción un poco de la actividad que vamos a hacer. Es una mesa redonda, sí, pero es una mesa redonda un poco especial. Ya lo veremos a continuación, ¿ok? Entonces vamos a comenzar primero con una pequeña explicación para quien es la primera vez que está en esta mesa o que nos está viendo por primera vez de qué se ha tratado este proyecto. Este proyecto lo hemos desarrollado entre el Instituto Escalae, Cookiebox y la Universidad Internacional de Cataluña y comenzó hace un año, un poco más de un año, en el 2020, cuando pues, nos llegó todo este tema de la pandemia, de la crisis sanitaria. Estábamos todos en casa, no podíamos controlar lo que sucedía, pero decidimos que sí podíamos intentar hacer algo y responder a esa situación y que era interesante si pudiéramos reflexionar, ¿no? Y hacer un encuentro, digamos, en el que poder plantearnos diferentes expectativas, diferentes perspectivas de aquello que estaba sucediendo y de aquello que podíamos realizar. Entonces, bueno, decidimos juntar una serie de colegas que pudieran apoyarnos en esa reflexión, que pudiéramos hacer juntos esa reflexión y co-crear, digamos, una serie de criterios de calidad para una educación sin distancias, ¿no? O sea, intentar superar el distanciamiento físico en una educación que tenía en ese momento, ¿no? Pues una perspectiva de mantener ese distanciamiento durante suficiente tiempo. Entonces, pues queríamos saber qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y entonces reunimos a 30 colegas de diferentes países con los cuales estuvimos reflexionando y generamos un encuentro. La idea de ese encuentro era reflexionar sobre algunos aspectos concretos, así que definimos unos ejes. El primer eje de motivación, autorregulación y autonomía en el aprendizaje, que entendíamos que será muy importante, siempre es importante, pero cuando los alumnos se nos van a casa, pues poder mantener esa motivación, mantener esa autorregulación, mantener esa motivación intrínseca, pues será muy importante. También, digamos, todo lo que tiene que ver con el eje de retroalimentación efectiva y evaluación, lo mismo, ¿no? Seguramente iba a cambiar mucho, estaba cambiando mucho ya en ese momento. La evaluación había digamos, algunas cuestiones difíciles de asumir y de cómo cambiar, digamos, la perspectiva de la evaluación, la perspectiva de cómo seguir ofreciendo un feedback adecuado, digamos, a nuestros alumnos y alumnas a pesar del distanciamiento físico. También queríamos reflexionar sobre
la organización escolar ante las obligaciones de este distanciamiento físico, cómo se iba a reorganizar, cómo se tenía que organizar la escuela, cómo podía dar respuesta desde la propia organización y gestión escolar para poder asumir también pues, una nueva manera de entender, digamos, las instituciones educativas y de que esa organización siguiera al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. También todo el apoyo socioemocional en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este eje también siempre ha sido muy importante, pero, digamos, quedó en evidencia la gran importancia que tiene de poder dar un apoyo emocional a los estudiantes, porque el que se siente bien aprende mejor, ¿no? Pero también a los docentes, incluso también a los padres y madres de familia. Y al respecto también, cómo regular y coordinar el trabajo en casa y la comunidad, ¿no? Como todos estos agentes educativos fuera de la escuela, pero que, digamos, representan un papel muy, muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, pudieran seguir ayudando en este proceso y en esta situación compleja en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue reflexionar acerca de estos ejes y de hecho las mesas redondas que hemos tenido después de todo este encuentro también han sido sobre estos ejes, de hecho ahora estamos ya en el último, y bueno, nos reunimos allá y logramos, digamos, en un encuentro que duró 4 horas, desarrollar una serie de reflexiones, una serie de criterios, incluso pues una serie, digamos, de apoyos que luego pudiéramos ofrecer a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos eso en 4 horas? Si quieres rápidamente, Oscar, explicarnos cómo es posible hacer eso y poder llegar a tener un producto final en tan poco tiempo. Bueno, pues lo que hicimos fue un taller de diseño participativo, un taller de co-creación, fruto de los aprendizajes del proyecto europeo que vemos a la izquierda, Jump Today, Learning to Change Learning, proyecto en el que pues más de 20 entidades estuvieron trabajando durante 3 años desarrollando soluciones co-creadas para el ámbito educativo, hábitos saludables de vida, bueno, retos complejos. Y a partir de esos aprendizajes, pues construimos un taller de co-creación totalmente online y de una duración elevada, entre 3 y 4 horas, lo cual demuestra que si se dinamizan, ¿no?, bien las cosas y es muy experiencial, pues el tiempo también fluye, ¿no? Aunque sea en línea, se lanza una temática, hay unos equipos balanceados, equilibrados, muy diversos por perfiles y luego hay una serie de personas que dinamizan, que ayudan. Estos equipos van a las salas y tienen tiempo limitado para resolver, digamos, pues una serie de tareas, ¿vale? Tiempo limitado un poquito por aquello de que el hambre agudiza el ingenio, podríamos decir, ¿no? Y además porque es importante converger, porque si no ya sabemos que muchas veces las personas del ámbito educativo podemos divergir infinitamente, ¿no? Bueno, fruto de ese tiempo limitado se van cerrando entregables y en esa experiencia gamificada, que además tiene pues algunas actividades con un cierto sentido de juego, se aprende a la vez, porque hay muchas métricas que se trabajan, se conecta, se hace networking y al final pues se ha digitalizado un documento, así que a la par que estábamos trabajando pues el taller, cada equipo pues ha cerrado su documento, digamos, sobre su eje, ¿no? Y así es como lo hicimos un poquito. Muy bien, excelente. Pues aquí, digamos, los ponentes del día de hoy, todos participaron en esta experiencia, así que también pueden hablar de ello en su momento. Y bueno, fruto de todo esto estuvimos trabajando en función de todos estos outputs concretos que se trabajaron, que se entregaron como parte del resultado de este evento. Estuvimos trabajando y al final publicamos un documento que se llama Co-creando la escuela pandemia post-pandemia, criterios de calidad para una educación sin distancias, y son las conclusiones de todo este encuentro que estuvimos trabajando entre junio y julio y luego pues publicamos en septiembre y que hoy día ya es una página web que está apoyando, digamos, a los centros educativos. Es una web donde está este documento donde se puede descargar de manera gratuita, educacionsindistancias.org, que además explica un poco la metodología del trabajo que se ha desarrollado y donde también estamos volcando pues toda la información de las mesas redondas que hemos estado trabajando a partir de este documento. O sea, quisimos darle continuidad a este ejercicio y entonces lo que hemos hecho pues es seguir reflexionando sobre algunos aspectos que ya aparecían en el documento, ¿no? Por ejemplo, aparecieron algunos aspectos interesantes, criterios para la programación de clases, de no intentar reproducir las clases presenciales, obviamente plantear nuevas secuencias didácticas, priorizar contenidos del currículum, no intentar enseñarlo todo. Sobre la conducción de aprendizaje aparecieron criterios sobre metodologías activas y actividades concretas, digamos, ¿no? Con alta participación del alumnado para que sigan conectados con la clase aunque estén, digamos, lejos, en distancia física.
la evaluación y educación no presencial, digamos, ¿no? Y por tanto, en esa educación no presencial la evaluación tiene que cambiar, no puede ser la misma, y por tanto, cómo dar ese feedback inmediato y cómo generar estrategias también, sobre todo de una evaluación más formativa, más continua, menos acreditadora, ¿no? Y luego la gestión emocional del alumnado también, algunos criterios específicos sobre cómo mantener, digamos, esa gestión emocional, digamos, y cómo el docente tiene que invertir un tiempo para el cuidado y gestión emocional de sus alumnos, no solamente los que son tutores, sino todos y todas. Luego el desarrollo profesional y cómo se requieren tiempos, espacio y soporte para que los docentes puedan seguir desarrollando sus comunidades profesionales de aprendizaje. Y la organización especial, también algunos criterios de organización escolar sobre cuestiones especiales, ¿no? Que tienen que ver con la reorganización interna, que tiene que ver también con cómo los docentes pueden seguir trabajando, pueden seguir aprendiendo de manera colaborativa, aunque estén en un distanciamiento físico, ¿no? O precisamente porque están, pues para que no se nos, digamos, se nos aíslen, digamos, ¿no? Sino que sigan pudiendo colaborar en equipo, ¿no? Y finalmente el papel de las familias, algunas orientaciones muy sencillas y muy prácticas sobre cómo las familias pueden apoyar y pueden ser un agente también importante en el desarrollo, en el cuidado emocional y también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo, digamos, de ese proceso con sus hijos e hijas, ¿no? Bueno, pues esto lo pueden encontrar, digamos, en el documento. Lo hemos ido trabajando también en las mesas redondas durante este curso y ahí pueden encontrar en la página web educacionsinstancias.org cada una de las grabaciones y de las conclusiones de estas mesas redondas bueno, nosotros para compartir con la comunidad educativa a nivel internacional. Queremos seguir publicando, queremos seguir divulgando como lo hemos hecho hasta ahora y queremos que poco a poco este espacio también se convierta en una especie de observatorio permanente donde podamos seguir escuchando y seguir alimentando, digamos, ¿no? Esta comunidad profesional de aprendizaje que se va creando poco a poco con toda esta experiencia. También, digamos, hemos tenido, no sabíamos que ocurriría así, pero hemos tenido la grata sorpresa de que varios colegas han repetido en varias mesas, ¿no? Y entonces, pues al final esto se ha ido generando pues una relación ya con ellos y esto pues, se está convirtiendo poco a poco en una comunidad profesional de aprendizaje. Ojalá vayamos para allá. Así que, nada, muchas gracias por escuchar esta pequeña introducción. Y ahora sí, pues vamos con el plato fuerte, que es la dinámica de la mesa redonda gamificada que vamos a hacer el día de hoy con Óscar. Así que, Óscar, adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias, Federico. Bueno, va a ser muy sencillito. Lo que vamos a hacer es compartir unas preguntas y mediante un enlace de votación pues se podrán bueno, pues votar aquellas que en primera instancia nos apetece más que lancemos a las personas pues, que están hoy invitadas, digamos, a nivel de la mesa. Al menos empezaremos así, porque luego siempre hacemos cambios y jugamos un poco, ¿no? Pero bueno, la idea es Gemma, Margarita, Patricia, José, están aquí, pues, como decíamos, ¿no? Un poquito invitados por la mesa y hay una serie de preguntas pues, que les podemos hacer. Por ejemplo, vamos a compartirlo. Por ejemplo, estas que voy a mostrar ahora mismo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí pues todo un conjunto de preguntas posibles, ¿no? El bienestar emocional del que aprende se traduce en, y evidentemente dejamos un espacio y así en todas, ¿no? Porque lo que queremos es que sean un poco los ponentes y las ponentes pues que nos respondan, pero también queremos que sea muy democrático, entonces todo el mundo pues un poquito decida qué se les pregunta, ¿no? Y además con ese punto de sorpresa, para que no sepan un poco pues lo que les va a caer, podríamos decir. Entonces, para hacerlo, de manera muy sencilla, voy a compartir un link de votación por el chat de la herramienta y entonces de lo que se trata es nos abrimos, digamos, este enlace en el navegador, simplemente lo tenemos que pulsar desde el mismo chat y entonces se nos abrirá, digamos, esta página donde veremos todas las preguntas. Es muy importante que seleccionéis, cada persona, seleccionéis la pregunta que os apetece, digamos, preguntar, valga la redundancia, pero también luego la confirméis. O sea, hay que hacer un par de clics. No solo seleccionar la pregunta, sino que luego hay que bajar y hay que decir, vale, pues enviar, para que nos entendamos, enviar mi respuesta. Entonces me voy al chat, enlace de votación, ya lo tenéis ahí, todos y todas.
evidentemente, yo ahora voy a compartir la pantalla y mientras pensáis qué es lo que os apetece preguntarles, y luego evidentemente les pediremos que nos respondan de una manera también singular, pero así podréis ir pensando qué es lo que os apetece preguntarles, ¿vale? Entonces aquí vemos, ahora las estoy compartiendo todas las preguntas, también las tenemos en el enlace, y entonces una vez veamos pues que ya nos habéis votado en este numerito que tenemos a la derecha abajo, que de momento marca 2 votaciones, yo miraré, ¿no? Miraremos entre todos y todas cuál es la más votada y esa es la que nos tendrán que responder, pero la tendrán que responder de una manera un poquito singular, porque entonces pasaremos a otra página donde veremos unos memes, unas imágenes, estos refranes del siglo XXI, ¿no? Así divertidos, y entonces cada persona pues escogerá uno para responder y luego nos explicará el por qué, ¿vale? Ahora mismo ya tenemos 7 votaciones, así que bien, claro, no las vemos porque las tengo escondidas, porque así es mayor sorpresa, ¿vale? Como más sorpresa, pues más divertido. Oscar, 8 votaciones. Oscar, ¿nosotros también seleccionamos o no? No, vosotros de momento no, vosotros Okay. recibiréis de la audiencia un poquito lo que tenéis que responder, ¿vale? No hace falta que seleccionéis. Luego podemos hacer la siguiente ronda, a lo mejor sí, y así pues adulteramos un poco el resultado, que eso también es divertido y no pasa nada. Al final es responder, ¿no? Bueno, vamos a ver las respuestas, porque llevamos ya 11 votaciones y entonces vemos que tenemos una pregunta que es la clara ganadora, que es la número 5, ¿vale? La número 5, aunque está entrando alguna votación más, pero la 5 es la guerrera, la 5 es la que tiene más votos y la 5, y esta es la pregunta que lanzamos, bueno, todavía no sé si me atrevo porque estamos entre, a ver, bueno, digo la 5, la que tiene 5 votos me refería, ¿eh? Sí, se queda ahí, se queda estable, pues con 5 votos, la pregunta dice, y ahora es cuando saltaré página las personas un poco del panel, ¿no? Miráis el meme y entonces nos responderéis, dice, el mayor problema para el desarrollo de habilidades socioemocionales es el mayor problema para el desarrollo de habilidades socioemocionales es, y entonces ahora tenéis que seleccionar uno de estos para responder cada uno al que quiera, y sí que se puede repetir, no pasa nada, porque tiene que ser el que queráis. Gemma, Margarita, Patricia, José, seleccionáis uno de estos memes que es el que os cuadra mejor para empezar, digamos, con vuestra respuesta. ¿Vale? Y en el momento en que alguien ya lo tenga muy claro, pues ya le podemos dar paso y nos lo responde. Así que, Gemma, Margarita, Patricia, José, ¿quién tiene ya claro su meme? No entiendo bien aquí, Oscar, la dinámica. La idea es que, por ejemplo, yo agarro el meme de las 7 maravillas del mundo moderno y lo uno con la respuesta. Eso es lo que no me queda claro. Sí, no, el meme es el que para ti te sirve más para responder. Lo que pasa es que luego tú lo desarrollas. Si tuviéramos que responder con un meme a esa pregunta, ¿cuál diríamos? No va a haber ninguno perfecto, pero sí que puede haber alguno que nos una por algo que va a ser tremendamente subjetivo, que ya lo explicaréis, y entonces ya desarrolláis. ¿Vale? La pregunta era, el mayor problema para el desarrollo de habilidades socioemocionales es... ¿Quién empieza? ¿Quién lo tiene claro? Oscar, si quieres, alguien está levantando la mano, Pati Zúñiga, no sé si tiene alguna pregunta antes, y así le damos un poquito de tiempo a los ponentes. No tenía ninguna pregunta en especial. Entendí que podíamos seleccionar un meme y participar, pero me espero, no hay problema. Okay. Perfecto, que no había visto la manita.
Luego, Pati, le daremos la vuelta, no os preocupéis. Luego igual os toca a vosotros. Perfecto. Y esto tiene que ser muy así de fluir y muy de energía, ¿eh? Cero académico. O sea, el primero que se os ocurra, ¿eh? Porque os cuadra con algo, ¡pum! A mí me parece el de plátano con ketchup. Perfecto. Pues venga, ¿por qué, Gemma? ¿Por qué? Porque es algo tan difícil de conjuntar, es algo tan difícil de que a la gente le parezca, o sea, sea universal el sabor agradable. Y me parece que ese es el mayor problema de las habilidades socioemocionales, que las tratamos de encuadrar, como tú recién lo dijiste, en algo muy academicista y finalmente son muy particulares. Dependen de los contextos, dependen de la historia, depende de lo que uno ha vivido, depende de cómo se está trabajando, es decir, son tremendamente complejas de trabajar y es muy difícil trabajarlo desde lo macro. Entonces, cuando nos vamos a un ministerio de educación y decimos, vamos a trabajar las habilidades emocionales y vamos a hacer un currículum sobre ellas, fantástico, porque tenemos al menos una piedra de tope donde ir trabajando ciertas cosas, pero a la hora de llevarlas al aula y de llegar a lo micro, y en particular ahora con la pandemia, a la hora de trabajarlas a la distancia, son terriblemente difíciles, diversas, y es muy difícil que podamos trabajar de pronto currículos que están establecidos dentro de una relación que de suyo tiene mucho de habilidad, perdón, de un componente emocional. Yo me dedico a educación a distancia hace 30 años y te diría que el mayor, digamos, deserción escolar que se da en la educación a distancia es precisamente por un componente emocional. He revisado estudios desde la UNED de España, desde Open University en London, desde el SUA del Sistema Universidad Abierta de la UNAM, y de los mayores componentes que se dan, y te estoy hablando de hace 20 años para acá, no ahora con la pandemia, es que la gente se va porque no tiene esa unión, ese sentimiento de sentirse dentro de un grupo, esa parte de sentirse con sus pares o sentir un poco no sé, el amparo del docente. Entonces, en tiempos de pandemia, creo que por eso es el cachu con plátano, porque es la cosa más compleja de conjuntar. Entonces, además, si no lo logramos, es difícil que los chicos aprendan. Yo voté por la número 1 porque digo, me parece el primer problema para que los niños puedan sentirse bien y puedan aprender es realmente este bienestar, ¿no? Este bienestar emocional, ¿qué significa? Significa sentirse bien con uno, sentirse bien con los demás, tener un cierto equilibrio que es bastante difícil de generar. Entonces me parece que si bien los gobiernos apenas, yo conozco muy pocos currículos donde ya están las habilidades socioemocionales dentro de los planes y programas de estudio, si bien recién estábamos empezando en algunos países de Iberoamérica a introducir las habilidades socioemocionales, y nos viene la pandemia donde es absolutamente necesario trabajarlas y bien a bien no sabemos por dónde. Perfecto, Gemma. Pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado clarísima la conexión del meme, ¿vale? Quedó clarísima y esa complejidad. Tenemos a Patricia con la manita. A ver cuál es el meme de Patricia. El supercalifragilístico a mí me parece que esto es quizás se conecta algo con lo que dice Gemma, es no entiendo nada, ¿no? Cuando los chicos, las chicas, las personas en general no entendemos algo, a lo que necesitamos responder además es una fuente de estrés muy fuerte, muy fuerte. Entonces, si yo no entiendo qué quieren de mí, si no sé qué es lo que debo responder, si no sé si debo priorizar la escuela o la casa, si no sé si tengo que escuchar primero a mi papá, a mi mamá o al profe, se convierte en un elemento de confusión y de estrés que evita que los chicos y las chicas se den cuenta cuáles son las habilidades socioemocionales que
tienen valor y por lo tanto tendrían que o desarrollar o refugiarse en ellas, o empiezan a desarrollar muy poco algunas habilidades sociales que les podrían ser útiles en general para el aprendizaje, donde la confianza, el tener una idea de una cierta certeza, predictibilidad de lo que van a hacer o ser, puede ser muy importante, ¿no? Las habilidades sociales son ese tipo de aprendizajes que difícilmente se enseñan cognitivamente, que son las prácticas las que los van asentando. Entonces, si las prácticas no se repiten, no se consolidan unas con otras, y la relación con los adultos no ayuda a eso, y encima tienen, sobre todo los profes, como esta pulsión o estrés de lucir inteligentes, utilizar palabras académicas, los chicos también tienen que sentirse que tienen que lucir inteligentes, redunda, creo, en elementos que generan inseguridad. Y luego, entonces, si yo estoy inseguro, ¿cuál es la forma de ser y hacer que me permitirá cumplir con mis objetivos con el menor estrés posible? Yo siempre molesto un poco, yo trabajo más en el mundo universitario con chicos, chicas muy jóvenes a nivel de pregrado, y están teniendo problemas de úlceras, de estrés, de no sé qué, y yo les digo, pero mi hijo, a tu edad, úlcera, no puede ser, eso ya es un contrasentido, vete a bailar un día, ¿no? Entonces, estos mensajes de exitismo, de lo tienes que terminar más rápido, a los 23 años tienes que tener licenciatura, maestría y estar postulando al doctorado, te vas a quedar sin empleo. Digamos, estos elementos creo que no ayudan a que los chicos y chicas puedan desarrollar algunas habilidades socioemocionales favorables para el aprendizaje y para su vida. Ahora, tengo que admitir que dudé entre el supercalifragilístico y el Joker, porque el Joker también para mí representaba esa carta comodín, que si bien puedo usar como quiera, significa que no tengo reglas, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, el ambiente escolar, familiar, no está ayudando a dar algunos mensajes que le den a los chicos la tranquilidad con la cual luego enfrentar la falta de certezas a las que nos vamos a enfrentar, e incluso la posibilidad de ser creativos. Para ser creativo tienes que tener capacidad de riesgo. Y si tienes miedo, y si estás inseguro, y si tu papá valora una cosa, tu mamá valora otra, tu maestro de ciencias valora una diferente, el de letras otras, entonces no tienes un derrotero por los cuales configurar un conjunto de habilidades emocionales que te preparen para lo creativo, para el pensamiento crítico, para tomar el riesgo que significa la aventura de aprender, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias por la explicación, que complementa mucho la anterior. Y saltamos a José, que había levantado la manita después de Patricia. ¿Cuál es ese meme, José? Gracias, Oscar. Sí, para mí el Joker, escogí el Joker porque pues recordemos que el Joker es el resultado de un conjunto de variables, ¿no? Que en la sociedad, en la historia de él, pues se dieron para que pues se generara un villano. Y yo lo relaciono esto con el problema de las habilidades socioemocionales, porque efectivamente cuando sucede toda esta cuestión de la pandemia, saltan a la luz, bueno, muchas fortalezas, obviamente, del sistema educativo, pero también muchos vacíos, muchas falencias, debilidades del sistema, y que en su conjunto han creado pues grandes problemas, ¿no? En la parte socioemocional de los alumnos, pero también de los profesores. Y esto, pues yo lo veo como desde un enfoque de sistema, o sea, el sistema puede ser la escuela, puede ser la familia, puede ser la sociedad en general, la comunidad. Y estas falencias que se han podido observar están generando que después de que, bueno, ahorita que están en el regreso a clase, pues los niños lleguen con una serie de dificultades socioemocionales al grado de pues, ya no tener o haber perdido o tener dificultades con la parte de las relaciones interpersonales,
Recordemos que el Joker pues busca ayuda por todos lados y se la niegan, ¿verdad? No hay medicinas, la sociedad está en una situación de catástrofe social, el odio, bueno, y entonces los niños que salen ahorita en el regreso a clases se encuentran con familias destruidas, con problemas socioemocionales serios, y ahora el reto es, bueno, cómo hacer que esos chicos que ya han sido pues influidos negativamente en muchos casos por toda esta situación de contingencia, pues puedan recuperarse, ¿no? En esta situación de lo afectivo, de lo interpersonal, pero también de lo intrapersonal. Y bueno, pues así como sucede en la historia de este personaje, de este villano, pues bueno, pues hay una serie de condiciones que no se dan para que su personalidad se reconstruya. Bueno, ahora pensando en cómo nosotros sí tenemos ese compromiso para lo opuesto, ¿no? Para ayudarles a los chicos a evitar situaciones más serias, tanto en el plano de la salud como en el plano de la convivencia escolar. Gracias, Oscar. Genial, José. Muchas gracias por esa aproximación a ayudarles a arreglarlo ahora cuando vienen, cuando vuelven, ¿no? Después de toda esta situación. Nos queda la manita de Margarita, que cuando José ha dicho el Joker ha dicho sí, sí, sí. Me identifico, yo creo que José lo dijo, pero perfecto, o sea, de verdad me siento, yo creo que cuando hablamos la pregunta es el problema, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema de desarrollo de las habilidades socioemocionales? Creo que esa fue la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Se congeló un momento. Sí. La pregunta, la recuerdo, era: ¿el mayor problema para el desarrollo de habilidades socioemocionales es? Yo creo que el mayor problema para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los niños y jóvenes es que los propios adultos que los rodean, pues muchas veces no tienen las mejores intenciones, pero no tienen las habilidades, ni tienen las herramientas para promover ese desarrollo y aprendizaje socioemocional sano. Entonces, definitivamente el Joker es fruto de ese rechazo, como planteaba José, que no quiero repetir lo mismo porque me siento muy identificada, y fruto pues del enfoque errado, porque si no le da, el mayor problema es que no se le da la importancia que se le debe dar a nivel de los programas, a nivel del proceso educativo, del currículo. Entonces, en los hogares. Entonces, hay una palabra que a mí me encanta y quiero dejarla para el grupo, que es la intencionalidad pedagógica. Definitivamente, las habilidades socioemocionales hay que enseñarlas, se aprenden de manera intencional. Entonces, integrarlas de manera intencional, no asumir que se van a desarrollar de manera natural, sino que realmente lo hagamos con intencionalidad. Todo el tema de identificar las emociones, expresar cómo canalizo, cómo identifico la emoción del otro, las causas de esas emociones, cómo las manejo, el tomar decisiones, cómo tomo las decisiones, la empatía, el interactuar con otros, manejar conflictos. Todo eso se debe integrar de manera intencional, así como hacemos suma, resta, multiplicación, leer, escribir. Asimismo, pues esas habilidades deben integrarse. Pues muchísimas gracias, Margarita, por hablar de esa integración y de que formen parte del currículo. Voy a hacer una cosa, voy a aprovechar que antes hemos votado, y antes cuando hemos votado ya teníamos como otras dos preguntas que salían pues con bastantes votos, ¿no? Y además, incluso Gemma, ha habido un momento en que dijo: yo es que aposté por la primera, no sé qué. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar esa votación, vamos a recuperar la primera pregunta, que dice, con un 29% de los votos de la ronda de antes, dice: el bienestar emocional del que aprende se traduce en
el bienestar emocional del que aprender, entiendo, se traduce en, ¿vale? Como promover seguramente ese bienestar emocional, ¿no? Se traduce en... Y para hacerlo un poquito más variadito y lanzándolo otra vez a las personas de la mesa, pues os voy a cambiar los memes. Así que ahora vais a ver otros y vais a tener que escoger otro para responder. El bienestar emocional del que, entiendo, se aprende, se traduce en... Y aquí tenéis unos memes nuevos para que haya mayor sorpresa y diversión seleccionándolos. Así que vamos a ello. Vamos a ver cuál es el que nos casa mejor para poder responder. ¿Cuál nos gusta más? El bienestar emocional se traduce en... Mucha concentración. Gemma, has quitado el micro. A mí me gusta mucho, siento que es la 1, como un poco se traduce en seguridad, se traduce en alegría, se traduce en capacidad de alzar la voz, se traduce en preguntar, se traduce en poder, decía una ponente, no recuerdo, perdón, ahorita el nombre, decía, el tener estas habilidades emocionales implica creatividad, implica correr riesgos, se traduce en eso, en poder decir, te equivocaste y tener la seguridad de que no me voy a sentir mal, me voy a deprimir, pero puedo correr ese riesgo, puedo equivocarme, puedo intentarlo. Entonces, la verdad a mí me gusta mucho esa pregunta, porque digo, el bienestar emocional se traduce en que los chicos finalmente pueden aprender a aprender. O sea, así dicho de una manera muy, muy acotada para no tomar demasiado tiempo, se traduce en eso. Me parece que un chico que tiene cierto bienestar emocional, nunca vamos a tener un chico perfecto, pues porque no sabemos ni siquiera definir cuáles serían esas categorías para identificarlo, pero digamos alguien que tiene un bienestar, que se siente contento consigo mismo, con el resto, puede sin duda aprender a aprender. Genial, Gemma, muchas gracias. Venga, ahora vamos a variar un poquito el orden y le vamos a dar la palabra a Margarita. Definitivamente, igual que Gemma, la 1, la voz. Cuando pues logramos el bienestar, pues se traduce en seguridad, en tranquilidad, en alegría también, pero manejar también la tristeza, manejar el miedo, ¿por qué no, verdad? Todas las emociones, pues saber identificarlas, cómo se manifiestan y cómo, pues, canalizarlas adecuadamente. Y sí, yo pienso que igual que Gemma, o sea, lleva al aprendizaje. A veces nos concentramos tanto en lo académico, tanto énfasis en lo académico, incluso desde muy pequeñitos los niños con una presión fuerte, y olvidamos lo más importante. O sea, si yo no estoy bien, pues me va a ser difícil poder aprender, poder relacionarme con otros. Así que sí, definitivamente que la 1, 100%. Perfecto, pues ya tenemos dos la voz. Patricia. Pues suma 3, porque mi primera también fue la voz, por esto de que el que concursa tiene capacidad de riesgo, ¿no es cierto? Tiene confianza en sí mismo, que lo va a hacer bien, ¿no? Pero que puede perder. Y se enfrenta a eso, a la posibilidad de perder o ganar, pero con confianza de que podrá ganar. Pero además para eso se ha preparado. Es decir, no es un improvisado, una improvisada, es alguien que se ha preparado, que se enfrenta a un lugar que tiene reglas de juego, en donde va a estar bajo presión, donde se va a enfrentar también a la crítica, ¿no? Y está dispuesto a asumir todo eso, ¿no? Y creo que eso es un escenario excelente de aprendizaje
y que efectivamente solo se llega con un cierto desarrollo de algunas habilidades emocionales que pueden ser críticas para aprender. Yo siempre le digo a la gente, sobre todo los maestros y maestras cuando hablo con ellos, que no se olviden que los chicos y chicas que están en su clase se están arriesgando, se están enfrentando a una aventura en la cual no saben qué va a pasar, ¿no? Porque siempre están en la posibilidad de, ¿y si no aprendo? Que es que se expresa en esto, ¿y si me desaprueban? Entonces los chicos entran con un cierto temor al proceso de aprendizaje, entonces que tengan confianza, capacidad de riesgo, que se puedan preparar para eso, creo que me parece un conjunto de elementos que sumados a los que ya dijeron Gemma y Margarita, no me repito, ayudaría mucho. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Pues nos queda José Silvano. Voy a compartir otra vez, porque a lo mejor nos dice uno diferente, pero puedes decir el mismo, ¿eh? No hay ningún problema. Os recuerdo la pregunta, ¿eh? La pregunta era, ¿el bienestar emocional se traduce en...? ¿Vale? Esta era un poquito la idea, ¿eh? Bienestar emocional. Bien, bueno, pues yo lo relaciono con lo de Marty, debes viajar al pasado, el viaje al pasado, ¿no? O sea, Sí. también el bienestar emocional tiene que ver un poco con el aceptar las situaciones, pero no de una manera pasiva, sino reflexionar sobre la propia vida, sobre las propias experiencias, y si lo situamos en el contexto del confinamiento, me parece que también este es un momento en donde en la educación necesitamos recuperar no solo las situaciones difíciles, sino también aquellas situaciones que generaron unidad en la familia, que generaron aprendizaje o el desarrollo de algunas habilidades que no se tenían tan desarrolladas, el quizá tener acercamiento a otros conocimientos que no se tenían tampoco considerados por la rutina. Me parece que el desarrollo de habilidades tiene que ver con trabajar la capacidad de reflexión, la intrapersonal, el poder enfrentar nuestros propios temores y que, como decía Gemma y también los demás compañeras que participaron, pues poder salir como con una nueva construcción, ¿no? Ahora en la época post-pandemia, en el regreso a clases, pues es una oportunidad para poder recuperar todos esos elementos que se desarrollaron en una situación crítica, pero que aún, a pesar de ello, pues nos constituyen ahora como sujetos, ¿no? Sujetos que aprenden en una nueva situación. Y si hablamos en torno a los profesores, de igual forma, o sea, no solo los alumnos salen con esta nueva configuración, sino también los profes, y creo que es digno de que esto también se deje visualizar en las experiencias dentro del aula que vienen a futuro. Muchas gracias José, muchas gracias a los 4 ponentes. Bueno, vamos a darle la vuelta. Vamos a darle un poquito la vuelta. Entonces, para darle la vuelta, lo que podemos hacer es, aprovechando que había una pregunta que nos gustaba mucho, que es la tercera que me queda, que es ese otro 29%, que dice, el vínculo afectivo profesor-alumno es fundamental para... El vínculo afectivo profesor-alumno es fundamental para... Y ahora quien va a responder va a ser al revés, va a ser la audiencia. Entonces, vamos a escuchar los miembros de la mesa que han estado trabajando aquí muy duro durante 2 rondas. Vamos a escuchar al resto de participantes, que podéis seleccionar vuestro meme. Quien le apetezca, pues lo compartirá y nos lo explicará. Repito la pregunta. ¿El vínculo afectivo profesor-alumno es fundamental para qué? Y podéis seleccionar uno de esos memes y quien le apetezca, que nos lo comparta. O que ponga la manita y le damos paso. El vínculo
el vínculo. El vínculo profesor-alumno es fundamental para... Sergio Dávila nos puso la manita. Sergio, ¿cuál es tu meme? Elijo el de las 7 maravillas del mundo moderno. Perfecto. Porque me parece que efectivamente la relación maestro-alumno, la docencia es, diríamos así, la actividad humana por autonomacia en el sentido de apoyo al desarrollo. Es decir, no se puede ayudar a desarrollar a alguien dejando fuera las emociones, dejando fuera los sentimientos. Eso lo hemos sabido desde siempre y desde luego lo corroboran las neurociencias hoy en día en cuanto a los efectos de la emocionalidad y que no puedes aprender aquello que no te emociona. Entonces, a mí me parece que es fundamental recuperar o cambiarnos el chip a los profesores que todavía de alguna manera nos formaron pensando en que los afectos deben quedar afuera, que uno es una especie de, ¿qué diríamos? Como de investigador con una bata blanca aséptica donde nunca se nota si estamos contentos, enojados, sufrimos o nos emocionamos. Creo que la posibilidad de nosotros mismos gestionar nuestras emociones es un apoyo muy importante para poderlo hacer también con los estudiantes. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por compartirlo. Pati también tiene la manita puesta. Hoy sí. Bueno, yo elijo la de cuando olvidas tus audífonos y ponen el reggaetón en el bus. A veces nos cuesta mucho escuchar a los estudiantes y pienso que ahí empieza el lazo emocional que podemos formar con ellos. Ese vínculo emocional no tiene que ser tan estrecho como que sean mis amigos y dejar de ser mis estudiantes, ¿verdad? O tolerarles muchas cosas por eso. Entonces, a veces confunde el docente cuando se le dice que tiene que hacer un vínculo afectivo con sus estudiantes, de que van a ser más amigos, de que tienen que tener tiempo para estar platicando de sus cosas personales y se desvirtúa la clase. Entonces yo me apego mucho a los conceptos que da la pedagogía de la humanización, donde habla que el afecto se puede mostrar a los estudiantes con un trato respetuoso y amable. Entonces ahí comienza el vínculo emocional, ¿verdad? Tratándolos de manera pues muy, que el ambiente de la clase sea agradable, de mucho respeto, y también pues aprender a escucharlos y que ellos, los estudiantes, también aprendan cuándo es el momento de poder expresar sus emociones personales o sus situaciones personales que les afectan en su actividad de estudiar, de tal modo pues que se vaya buscando un equilibrio, ¿verdad? Dentro del aula, dentro del salón de clase, para poder llevar a feliz término la misión que se tiene, ¿verdad? De educar en el desarrollo de habilidades y otras más. También existe una limitante, que es que en los programas de estudio muy poco se involucra la parte afectiva, y si se coloca, el maestro la deja de lado, ¿verdad? Se concentra más en contenido, en dar la información que tiene que tener el estudiante y no en el desarrollo de habilidades emocionales. Entonces pienso que también eso es algo que el maestro debe tener muy en cuenta en cada hora de clase, cada vez que se encuentra con sus estudiantes, trabajar esa parte emocional. Bueno, creo que esa es mi participación por el momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pati, por esa participación. Hemos tenido a Sergio, hemos tenido a Pati. No sé si hay alguien más
que le apetezca. Mira, Pilar tiene la manita, ¿verdad? Hola, sí. Perfecto, voy a compartir los memes. Y yo lo ligaba a cuando estás stalkeando y das un like sin querer, y traía esto que ya han mencionado en las ruedas anteriores en relación al vínculo profesor-alumno. Me quedaba con la sensación cuando, la sensación de la regué, ¿no? La fastidié, y entonces en ese vínculo, cómo generar esa sensación de seguridad, de calma, del temor, digamos, a equivocarse, pues pueda ser también acogido y puesto más desde la línea que ya han venido planteando en las intervenciones, de poder correrse el riesgo, de no tener temor a correr el riesgo, y que ese vínculo del docente con los alumnos pues sea una invitación y una acogida, ¿no? a todas estas experiencias. Genial, Pilar. Muchas gracias. Casimiro nos dice que también le apetece participar. Voy a compartir otra vez los memes y cuando quiera, Casimiro. Gracias. Buenos días a todos. Saludos desde Puebla, México. Gracias por la invitación. Relaciono la pregunta con la escena del Titanic. Fue un placer llevar clases con ustedes. El vínculo afectivo con el alumno es fundamental para construir, primero que nada, un sentido de pertenencia, y después, un sentido de apego, y después un sentido de pertenencia al grupo, a la escuela, a la familia, sobre todo con el ejemplo. Si los alumnos ven a un maestro feliz, contento, orgulloso de la tarea que está realizando, el alumno se contagia y por lo tanto se siente parte de, y esto lo lleva a la familia y enseña a los mayores que, como ya se dijo aquí, carecen, tienen muy buenas intenciones, pero no tienen las herramientas, contagia a hermanos y a mayores en casa para hacerlo como un centro de aprendizaje de lo que hoy se llama los aprendizajes fundamentales y los relevantes, que se dan de manera informal. Pero el maestro debe ser siempre ejemplo. Si él está desanimado, si él está desmotivado, difícilmente va a poder contagiar a sus alumnos. Pero si es un maestro orgulloso y les dice, fue un placer tener la clase con ustedes, seguramente impactará más que todos los discursos que pudiera decir. Gracias. Muchísimas gracias, Casimiro. Francisco, me parece que también tiene la mano. Uy, no se escucha, que está el mute. Saludos a todos ustedes desde México. Bien, yo creo que el vínculo afectivo de nosotros los docentes hacia los alumnos y en correspondencia, para mí puede partir de algo base, algo fundamental. El hecho de que orientemos y demos inducción a nuestros alumnos en diseñar situaciones de aprendizaje. Dichas situaciones de aprendizaje apegadas a un contexto, el alumno puede tener mayor interés, mayor inquietud, mayor ánimo y desde luego disponibilidad. Y me refiero que hay que compartir los maestros técnicas para manejar los conocimientos previos, técnicas para el procesamiento de la información, también técnicas para socializar el conocimiento y desde luego llegar a cuestiones del aspecto metacognitivo. Haciendo presentes las técnicas, yo creo que podemos dinamizar a nuestros alumnos, llámese presencial y llámese virtual, ¿sí? Pero las técnicas son una herramienta fundamental también para generar ese vínculo afectivo a nivel grupal, a nivel tutoral, y no solamente con los alumnos, sino también entre compañeros maestros. Para mí,
Didácticamente las técnicas es algo que va a dinamizar, es algo que va a tener un vínculo afectivo con buena aceptación y buena respuesta. Es decir, esto será recíproco. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por todas las aportaciones. En el chat hemos tenido también una aportación paralela. Sergio nos escribía algo, creo que muy poderoso. Creo que muchas vocaciones se han sembrado a partir de la emoción que transmite un profesor, y eso es verdad. Seguramente es muy cierto. Nos decía Patricia, Casimiro, que estaban muy de acuerdo. Y Guillermo también nos hacía una aportación que voy a leer rápidamente. La relación existente entre el profesor y el alumno es otro de los aspectos esenciales a los que debemos prestar una especial atención a la hora de aludir a la función y papel del profesorado en la actualidad, ya que entendemos que en ella se fundamentará el carácter general que rige el periodo escolar del menor en la institución escolar. Este proceso de comunicación y convivencia entre profesores y alumnos hemos querido estudiarlo de una manera básica, desde la perspectiva de la interacción entre docentes y discentes. En nuestra opinión, esta interacción se encuentra, o debiera encontrarse, repleta de dinamismo y actividad para conseguir la efectividad deseada. Por ello entendemos que el trabajo conjunto entre el profesor y sus alumnos ha de caracterizarse esencialmente por las siguientes actuaciones, ¿vale? Y nos da una referencia, muchas gracias, Guillermo, nos da una referencia, digamos, del texto, que además no es un texto de hace 4 días, podríamos decir, ¿no? Sino que parece que es un texto de hace muchos años y que parece que está plenamente vigente, ¿no? Muy bien. No sé si no vais a hacer ninguna aportación más, o si sí, por favor avisadme, cambiaría la pregunta. De momento veo que andamos bien, por lo tanto vamos a hacer una cosa, que es lo siguiente. Voy a aprovechar para volver a proyectar las preguntas y ahora vamos a votar todos. Si alguien no había votado, por favor, ahora que vote. Todos. Y además es un poco la pregunta que nos vamos a hacer a todos, porque todo el mundo va a estar invitado, digamos, a responder. Así que ahora quizá cada persona podría votar aquella pregunta que le apetece comentar, que es la que le gustaría hacerse y le gustaría comentar, ¿vale? Evidentemente, evitemos las preguntas que ya hemos hecho, que son las 3 preguntas que tenemos en, vamos a decir, los 2 renglones superiores y el lado izquierdo, ¿vale? O sea, las que ya hemos hecho son el bienestar emocional del que se aprende se traduce en, esa ya la hemos hecho, el vínculo afectivo profesor-alumno es fundamental para, esa también la hemos hecho, y el mayor problema para el desarrollo de habilidades socioemocionales es, esa también la hemos hecho. Pero tenemos otro montón de preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que están ahí. Así que utilizando el enlace que tenéis en el chat, podéis seleccionar la pregunta que os apetece haceros y hablar de ella. O sea, la que dices, es que a mí ahora me apetecería hablar de esto, porque creo que es muy relevante. Y entonces vamos a ver cuántas digamos, apetencias convergen, ¿no? Podríamos decir. Así que vamos allá. Ya tenemos 5 votaciones. Recordad que no se ven los resultados porque los tengo escondiditos para mayor sorpresa. Van 6. Recordad también que se vota en 2 veces. O sea, hay que seleccionar, digamos, la pregunta y luego debajo, digamos, darle a enviar para que quede registrada. Van 7 votaciones. Todavía quedan hasta 11 o 12. Todavía faltan. Van 8, 9, bien. Ya estamos en 10. Ya se va acelerando esto. A ver. Bueno, voy a visualizar, a ver cómo está quedando.
Voy a visualizar a ver cómo está quedando esto. Tenemos 10 votaciones y las 10 votaciones de momento dan una vencedora. Ya tenemos 11 votaciones. Las 10 votaciones de momento dan con un 27%, digamos, de los votos como vencedora a la tercera, vamos a decir, afirmación, pregunta, sentencia del primer renglón. Tercera quiere decir la de la derecha, que dice el autoconocimiento. Uy, tenemos un empate. Bueno, esa la hacemos luego, no pasa nada, nos guardaremos los resultados. Porque tenemos 2 con empate del 25%. Entonces podemos empezar con la primera, la de arriba a la derecha, que dice el autoconocimiento para la gestión emocional es... El autoconocimiento para la gestión emocional es... ¿Qué es el autoconocimiento para la gestión emocional? Y quien tenga claro su meme, cuando le apetezca, nos lo puede contar. El autoconocimiento para la gestión emocional es... Patricia, adelante, cuando quieras. Harry Potter. Harry Potter. Yo decía Harry Potter porque en realidad es conocer tus poderes. ¿No es cierto? Si tú conoces tus poderes, sabes qué puedes hacer, pero también te da la posibilidad de saber qué poderes no tienes y necesitas desarrollar. Entonces, para mí, en este caso, los poderes son las habilidades socioemocionales, ¿no es cierto? Que le permiten a la persona poder desplegarse en algo o le impiden poder lo mismo en otras situaciones, ¿no? Entonces, el autoconocimiento sabe lo que tienes y cuando sabes lo que tienes, sabes lo que te falta. Y el otro tema importante con el autoconocimiento es, creo que funciona como esto de la metacognición, de la que hablábamos mucho en educación. Si yo sé qué soy, cómo hago, cómo logro, lo puedo modificar. Qué interesante hablar de poderes. Interesantísimo. Muy gráfico. Muchas gracias, Patricia. ¿Quién nos suma a las palabras de Patricia? Voy a compartir otra vez los memes y voy a recordar la pregunta. La pregunta era: ¿el autoconocimiento para la gestión emocional es? Y estos eran los memes. ¿El autoconocimiento para la gestión emocional es? Sí, ahí puedo comentar. Sí, por favor. A mí me gusta el de cuando el wifi de tu vecino no llega a tu habitación, no tener conexión wifi. Porque un poco incluso pensando en la misma reflexión que recién hacía Patricia, creo que es eso, o sea, el que no tienes todas las herramientas en ese momento, pero no importa. Igual puedes acceder a retos, igual puedes acceder a aprender nuevas cosas, igual puedes acceder a un poco a jugártela, ¿no? En el sentido como de la actividad educativa, ¿no? Entonces, puedes a lo mejor no tener las herramientas precisas en ese momento, pero tienes ciertos elementos que tú sabes que están ahí, que tú conoces, que tú has convivido con ellos, que tú has edificado de alguna manera y que te permiten entonces dar el salto, poder acceder, poder hacer cualquier tipo de tareas en ese sentido. Por eso me identifico mucho con ese meme en ese tipo de pregunta. Genial, genial. Muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias. Hemos tenido Harry Potter con poderes y hemos tenido el wifi que no llega, pero que nos ayuda a encontrar herramientas que sabemos que tenemos. ¿Qué más aportaciones? ¿Qué más os apetece compartir? Voy a colocar otra vez aquí los memes, por si no nos acordamos, y la pregunta, ¿el autoconocimiento para la gestión emocional es? ¿Qué es el autoconocimiento para la gestión emocional? Manitas no veo, pero cualquier persona que le apetezca, por favor, que comparta.
Margarita, no sé si habías quitado el micro. Todavía. Ay. No se escucha bien, por desgracia. Margarita, se está enganchando un poco. No estoy muy segura de cuál seleccionar, pero la palabra que me viene. Ahora sí, ahora ahora se te veía bien, Margarita. Decía que todavía no estoy tan segura de cuál seleccionar, pero la palabra que me viene a la mente es fundamental, o sea, el autoconocimiento es fundamental, es conectar y con cómo me siento, cómo estoy, cómo respondo, cómo reacciono, qué me está pasando, qué me lleva a actuar de una forma o de otra. Todos esos son ejercicios que pues me van a facilitar la gestión, gestionar luego las emociones. O sea que el autoconocimiento, la palabra que me viene es fundamental. Lo que no sé es cuál meme seleccionaría. No pasa nada, no pasa nada. Al final se trata de que ayuden a catalizar un poquito. Si no hay ninguna idea, no pasa nada. Tu argumento y adelante, está perfecto. Pero sí a veces estamos con los auriculares enredados, ¿verdad? Cuando estamos en ese autoconocimiento, pues nos enredamos, no es algo tan sencillo, es un proceso. Y ahí, pues, como leía en un libro, las emociones, pues no es como que una emoción ahora, otra después, es que van sucediendo simultáneamente y pues estamos experimentando constantemente cambios, suceden cosas y respondemos a lo que nos sucede de diferentes maneras. Y realmente, pues sí, muchas veces estamos ahí enredados en ese proceso de descubrirnos y descubrir al otro también, porque en la medida que nos descubrimos a nosotros, también vamos descubriendo al otro. Sin duda. Muchísimas gracias, Margarita. José tiene la mano levantada. Oscar, antes sí, di, por favor. Antes de pasar a José, me encanta esto, es un libro que estoy leyendo, darnos permiso para sentir, darnos el permiso para sentir, para simplemente... Lo voy a buscar, a ver si lo encuentro y lo voy a lanzar al chat mientras José nos habla. En inglés es Permission to Feel, Permission to Feel, es un libro de un profesor de la Universidad de Yale. Vale, sí, yo encontré Permiso para sentir educación emocional para mayores y pequeños con el método Ruler de un señor que se llama Mark Brackett. Sí, ¿Es este? Sí, pero me encanta ese enfoque de que nos demos el permiso para sentir, para expresar las emociones, para compartirlas. Y tanto, sin duda, sí, que nos cuesta mucho. En un espacio que no represente, ¿verdad? Un peligro, un riesgo. Totalmente. Totalmente. Muchas gracias, Margarita. José, cuando quieras. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, aquí en esta misma línea que comentaba Margarita, yo también escogí el de los auriculares enredados, desde la perspectiva de los profesores. Hace unos días estuvimos en un evento con maestros y lo curioso en ese evento es que antes de ver al ponente y de ver el tema, lo que llegaron a hacer es, en estos intentos de trabajo presencial pequeño, con pequeños grupos, es saludarse, platicar, bueno, las anécdotas, la emoción después de más de un año no haberse visto, ¿verdad?, de manera presencial, y pareciera que pues llegamos todos ahí a esa reunión como con las emociones enredadas, ¿no?, a flor de piel, con muchas ganas de compartir, con situaciones pues que nos motivan a volver a reencontrarnos. Entonces, a mí me parece que el autoconocimiento también implica esa parte del encuentro, ¿no?
O sea, cuando uno está conectado, como dices Margarita, cuando conectas con tus propias emociones, puedes conectarte más fácilmente con el otro. Y esto también creo que es un elemento clave en esta época. Si nosotros conectamos con nuestro ser, con el sentir, somos empáticos y podemos también generar más redes de aprendizaje y podemos hacer esas redes de aprendizaje pues de una manera mucho más natural, ¿no? Y creo que en una situación como esta, en donde muchos profesores y alumnos venimos de situaciones pues dramáticas, de pérdidas humanas, etcétera, pues tener esa empatía y tener esa conexión con ellos nos ayuda a que pues esta nueva época post-pandemia pues se haga lo más humana posible, en donde las emociones no se nos enreden, ¿verdad? Sino que las emociones sean un canal también para poder conectar con los demás. Gracias, Oscar. Genial, muchas gracias, José. Y de José saltamos a Casimiro. Cuando quieras, Casimiro. Gracias. El autoconocimiento, estoy de acuerdo, es fundamental y también es determinante. Siendo un poquito crítico que se me da, yo me voy por el meme de la Champions, ¿no? Perdón, profe, no asistiré a clase porque tuve un problema y el problema es que voy a ver la Champions, ¿no? El autoconocimiento que hemos detectado con varios de nuestros compañeros, lamentablemente, que no se conocen a sí mismos, que no saben, como aquí se dijo, cuando sabes lo que tienes, sabes también lo que te falta. No quieren darse cuenta de lo que les falta. Y lo peor de todo, por eso el meme de la Champions, no se quieren hacer cargo de lo que nos hace falta, que es prepararnos, que es capacitarnos, que es conocer lo que nos falta conocer, adquirir las herramientas para poder trabajar esto con nuestros alumnos. Y nos vamos por las excusas, por las críticas hacia lo que institucionalmente se nos ofrece. La excusa es, eso no me toca, a mí me toca dar clases de mi asignatura solamente. Lo demás, ahí que se las arreglen los psicólogos y los papás. Y la crítica, cuando se convoca alguna capacitación, una actualización, esto no sirve, esto no va a funcionar. Tenemos muchas carencias en nuestras escuelas, esto no va a funcionar. Pero nos falta la actitud producto de que no conocemos, no nos conocemos y no reconocemos lo que nos falta. Tal vez exageramos lo que sí tenemos, pero no nos hacemos cargo, muchos, de esta parte para poder hacerlo. Entonces, si no se tiene ni siquiera la disposición para aprender, es muy difícil avanzar en apoyo de nuestros alumnos. Gracias. Muchas gracias, Casimiro. Clarísimo. Clarísimo. Me parece que Pilar tiene la mano. Sí, me resultaba difícil elegir alguno de los memes, pero a propósito de lo que se viene diciendo, pensaba que lo del autoconocimiento hemos resaltado también a lo largo de la sesión la figura central de las docentes y los docentes, y como dijo José, un poco para las situaciones extremadamente críticas y dolorosas que también se están viviendo, quería resaltar, en todo caso, dos cosas que creo que tienen que ver con el autoconocimiento, ¿no? Que es todo este tema de la importancia más que nunca de la humanidad, del acogimiento por parte de los docentes, y también saber un poco hasta dónde, o sea, cuáles son los recursos con los que cuento, ¿no? Cómo me cuido también a mí mismo. O sea, aquí yo hablo desde Perú y entonces estamos trabajando también mucho en cómo fortalecer todas las experiencias de autocuidado, ¿no? Y la conciencia de autocuidado de las mismas docentes en relación a sus propias necesidades, un poco dar esta imagen de tener que ser los héroes o las superheroínas, ¿no? Y también tener esos espacios para cuidar las propias emociones.
Y de otro lado, por ejemplo, con situaciones tan dolorosas como las pérdidas de familiares, ¿no? Y cómo los docentes acogen a los estudiantes, la importancia también de hacer un buen enfoque y buenas preguntas. Por ejemplo, algunos docentes en esta preocupación señalaban cómo hacer para llenar el vacío que están sintiendo nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, ¿realmente nos corresponde, ¿no?, al docente llenar esos vacíos o por dónde orientar? Entonces lo ligaba también a estas herramientas de autoconocimiento en relación a lo que se había dicho también hace un rato de poderes, ¿no?, pero también de lo que corresponde dentro del rol. Eso. Genial, Pilar. Muchísimas gracias por la aportación. Bueno, yo creo que estamos a más o menos 10 minutos, 10, 15 de la conclusión. ¿Lo digo bien, Federico? A nivel de tiempo. Sí, ¿no? Sí, estamos a unos 10 minutos, correcto. Sí. Vale. Yo creo que tenemos tiempo, si os parece, para... Bueno, podemos hacer como una última pasada. Y en esta última pasada, por cierto, si escuchan fuegos artificiales, no se preocupen. Es que estamos a la víspera de San Juan, que al menos aquí es una fiesta muy importante, como Federico bien sabe. Luego yo ya no sé en cada país cómo es, pero vamos, que está todo el mundo lanzando cohetes y cosas de estas. Y aquí es la locura en Barcelona. Es una locura, exacto. Las hogueras, en fin, las quemas, todo. Muy bien. Bueno, había otra pregunta que había quedado con un 23%, que también estaba bastante votada, y entonces lo que podemos hacer es quizá pues hacer alguna aportación por si a alguien le apetece decir alguna cosa, incluso pues las personas de la mesa, quizás que estabais invitadas a la mesa, 4 ponentes, pues igual nos podríais dar un poquito vuestra idea al respecto, ¿no? Y es esa pregunta que tenemos abajo a la derecha que dice: un elemento clave para las familias que adquieren un rol de apoyo al docente en aspectos académicos puede ser, la repito, y va a las personas de la mesa. Cerraremos con esas aportaciones de las personas de la mesa, ¿vale? Y luego si a alguien le apetece decir algo también, por supuesto. La repito, un elemento clave para las familias que adquieren un rol de apoyo al docente en aspectos académicos puede ser, me quedo en estos memes, y esta pregunta, Gemma, Margarita, Patricia, José, ¿cuál es ese elemento clave, ¿vale?, para las familias que adquieren un rol de apoyo al docente en aspectos académicos? Yo creo que ahí depende de qué contexto nos referimos para poder elegir un meme. Porque, bueno, estoy en un grupo de mujeres por la educación y, por ejemplo, algo que me movió mucho y a todas nos movió mucho es que a mediados del 2020 o a finales del 2020, una mamá estaba preguntando, porque muchas de sus grupos son funcionarias del gobierno, que cómo podía sacar a su hijo de la escuela, porque ella era empleada doméstica, su hijo iba en 4º grado de primaria, de educación elemental, y estaba ella agobiada, no podía ayudarle, no podía enseñarle. Entonces siempre pensamos que esta como dualidad entre familia y escuela es lo ideal, y lo usamos mucho ahora en la pandemia. De hecho, sabemos que los niños que no tuvieron soporte en casa difícilmente pudieron aprobar, pero también está como un aspecto socioeconómico, que implica que tiene que ver mucho con lo socioemocional. O sea, esa mamá se sentía desesperada. Era tal la angustia de su pequeño, era tal la angustia de ella prefería que el niño ya no estudiara. Entonces, perdón, lo pongo en la mesa porque es también algo muy emocional.
¿no? Pero que está muy referido a un contexto socioeconómico. Y entonces, para elegir tienes que pensar dónde nos situamos, en una clase media letrada, los papás tienen hasta 12º año de colegio, y entonces ahí lo podemos contestar como algo positivo, una dualidad que seguramente va a llegar a grandes frutos, a grandes logros, o como esta dualidad donde el papá llega cansado, con el celular, que eso son la realidad en América Latina, vaya, donde los 3 hijos están esperando y se pelean por turnarse el celular para contestar tareas y nadie de casa puede ayudar a los más chiquitos, a menos que sea el hermano grande que también está. Ok, Google, apágate. Entonces, vaya, por eso es como bien complejo elegir el meme. O sea, si piensas en como el primer escenario de la familia que puede ayudar, es fantástico, digamos, y te diría un meme positivo. Si lo ves en otro escenario, yo creo que a lo mejor sería el del Joker, ¿no? Gracias, Gemma. Muchas gracias. Por cierto, os tengo que pedir ahora, vale, que había alguien que no... Vale, ya está, ya estamos todos silenciados. Es que si no se nos cuela sonido. Perfecto. La pregunta era, recordad, un elemento clave para las familias que adquieren un rol de apoyo al docente en aspectos académicos puede ser Margarita, José, Patricia. Margarita, creo que cuando quieras. Un elemento clave para la familia. Bueno, lo que hemos visto con los, en general, es que debe haber una comunicación, una comunicación y una relación entre el centro y el docente y la familia muy, muy cercana, sobre todo en momentos como este. Debe haber ese contacto directo, ese apoyo, también entender que cada familia tiene una realidad distinta, un contexto, una situación diferente y que va a requerir de apoyos distintos también. Entonces ahí sí como que se necesita un trabajo en conjunto. Entiendo lo que decía Gemma, o sea, definitivamente cada realidad, el nivel socioeconómico, las dificultades, los padres no son maestros, han tenido que buscar vías para apoyar y ayudar a sus hijos en el ámbito académico, pero también lidiando con todos los retos del hogar, socioemocionales. Entonces ahí sí definitivamente tiene que haber una comunicación, un trabajo en conjunto. Yo conozco incluso maestros aquí que han tenido que salir a buscar a los niños, que caerle atrás a los padres, literalmente, o sea, y por WhatsApp y buscar diferentes vías para no perder a esos alumnos, porque definitivamente el riesgo es la deserción escolar. Porque los padres no tienen las herramientas, quieren lo mejor, pero no saben cómo hacerlo. Entonces ahí sí el rol es en conjunto, o sea, el docente, el centro educativo, pues preocuparse por cada niño, cada niña y comprender pues su realidad. Algunos no tienen conexión, no tienen los recursos o lo que están es con un abuelito, una abuelita o con la vecina o están solos. Bueno, hay muchísimas situaciones, así que ahí la comunicación y la relación entre el centro y la familia es fundamental. Muchas gracias, Margarita. Saltamos a José, Patricia. Venga, va, Patricia. Voy. Gracias, Gemma, por poner el tema, porque efectivamente ese es un tema crítico en pandemia, pero también sin pandemia, ¿no es cierto? La desigualdad y la heterogeneidad de las familias con las que trabajan las escuelas es muy importante. Entonces, creo que uno de los elementos clave, ya nos hemos hecho los memes, sorry, Oscar, es la empatía, ¿no es cierto? La empatía de la escuela y del maestro y la maestra para conocer y reconocer con qué escenarios, con qué familias, sea por situación socioeconómica, sea por situación laboral, sea por situación cultural o de nivel educativo,
está tratando. Entonces, conocer a su estudiante es conocer también a su familia y las posibilidades que tienen, ¿no? Y lo segundo es ponernos en dos escenarios. Si nos ponemos en el escenario de pandemia, yo siento que la forma de ayudar a que las familias estén más en conexión con el aprendizaje académico de sus niños y niñas tendría que ser como más instruccional, es decir, así como generas consignas para los niños, tienes que generar consignas para los padres de cómo poder ayudar y ayudarles a entender para qué hacen las cosas. Porque si el papá, la mamá logra entender para qué es la tarea, puede inclusive variar un poco la tarea en función a los recursos que tiene en casa. Entonces, si estamos en pandemia, y cuanto más chico sea el niño o la niña, por supuesto, yo creo que el trabajo de los maestros, la escuela, es como generar consignas específicas, mensajes específicos para los papás y las mamás, o para quien esté a cargo del niño o la niña, porque a veces es el hermano o la vecina, como se decía. Inclusive organizar talleres o dinámicas de cómo conseguir ayuda en la propia familia o organizarse dentro de la forma de la propia familia para ayudar al niño o a la niña. Pero yo quiero referirme también a la situación no pandemia, en donde los chicos sí están en la escuela, las familias también están en la escuela, y que creo que la pandemia ha relanzado o reinventado o reseteado la relación familia-escuela. La relación familia-escuela tenía muy poco de lo pedagógico y mucho de lo organizacional, lo social, qué sé yo, que si la colecta para comprar un recurso, que si vamos a organizar no sé, el Día de la Madre o qué sé yo. Creo que ahora, post pandemia, tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar ese diálogo pedagógico con la familia. De que los maestros y las escuelas nos esforcemos porque los padres sepan qué estamos haciendo con sus hijos, para qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y desde ahí poder generar una agenda familiar que no es la escolar, pero que se articula claramente. Yo no tengo por qué convertir al papá, a la mamá en el maestro o la maestra. Yo soy la maestra, ¿no? Pero claramente hay cosas que en la familia se pueden hacer de manera lúdica, cotidiana, etcétera, que apuntalen o ayuden a los aprendizajes escolares. Uno crítico, por ejemplo, son las habilidades socioemocionales. Buenos acuerdos o buenas comunicaciones, escuela-familia, sobre qué tipo de habilidades emocionales tenemos que cultivar de manera intencionada, como nos recordaba, me parece que Margarita. Eso podría ser muy, muy importante para el desarrollo general del niño. Pero incluso en cosas críticas como pensamiento matemático, que le ayude a ordenar los calcetines, por los grandes, por los pequeños, por los colores, por el dueño, es un juego o a la vez es una ayuda del niño en la casa, que no es una tarea, pero que le ayudará a formar su pensamiento matemático. ¿Cuántas de estas cosas puede ayudar a construir el maestro, la maestra o la escuela para que los papás y las mamás tengan una agenda también de aprendizaje con los chicos y chicas? Pero implica tomarnos el tiempo de explicar a las familias para qué estamos haciendo lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo va a hacerlo la escuela y cómo eventualmente puede hacerlo la familia. Creo que ahí hay un campo muy, muy grande de trabajo en la relación escuela-familia, que es un viejísimo tema en educación y que sigue teniendo muchas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Le damos voz a José para cerrar con las 4 aportaciones. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, yo creo que ahorita esta participación pues da la pauta para hacer una investigación en este momento, ¿no? del proceso. ¿Por qué? Ustedes saben, yo creo que México no es el único país que ha sufrido esto de la migración de alumnos de escuelas privadas a escuelas públicas. Acá en México ha habido un alto porcentaje, ¿no? de alumnos que cambiaron a la educación pública. Y una de las cosas que es de llamar la atención
es que este punto de la relación con las familias y cómo fortalecer el acompañamiento hacia los alumnos es uno de los elementos que curiosamente, porque no hay datos cuantitativos, no hay una investigación hecha, pero se podría hacer, de cuáles son estos factores que están provocando que las escuelas privadas mantengan su matrícula, ¿no? Digo, entre otros factores, como lo es la tecnología, la infraestructura, el acompañamiento de los maestros, creo que no es un factor como provocado por una sola causa, sino que son múltiples. Pero esta parte de la relación con los padres de familia me parece que está siendo un diferenciador, ¿no? Curiosamente, aquí en Querétaro, desde donde tienen su casa, me llama la atención que los colegios privados que han logrado mantener en un alto nivel su matrícula son aquellos que con antelación a la pandemia han tenido procesos de formación de padres, escuelas para padres, trabajo cercano con padres de familia. Y bueno, pues esos colegios, a diferencia de otros que independientemente de los otros factores no han tenido esta cercanía con los papás, pues han perdido una gran cantidad de alumnos, ¿no? Voy a inferir algunas cosas de lo que yo he visto, porque no tengo datos, reitero. Pero pareciera que en estas escuelas en donde hay cercanía con los padres, los papás se sienten más seguros que sus hijos estén ahí, conocen a los profesores, saben lo que los profesores hacen, acompañan, reciben un acompañamiento por parte de los profesores en las actividades que realizan sus hijos, y una serie de elementos más que le brindan al padre de familia como cierta tranquilidad de que lo que está invirtiendo en la educación de sus hijos pues está bien invertido, ¿no? A diferencia de las demás escuelas privadas que no tienen esta cercanía. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque dentro de esta situación crítica que están enfrentando la educación privada en México, este es uno de los elementos que desde mi punto de vista está afectando grandemente, de una manera muy fuerte, ¿no? Tanto en las estructuras institucionales como en el asunto del trabajo con las familias. Y bueno, pues en la educación pública también hay ejemplos claros, eso no es único, no es solo de la educación privada, también en las escuelas públicas, aquí en el hermano estado de Guanajuato, también hay experiencias de comunidades en donde los profesores, la escuela y la comunidad tienen una relación estrecha, y eso ha provocado también como que haya una mayor estabilidad en el plano socioemocional de los alumnos, pero estamos hablando de comunidades pequeñas, no prácticamente comunidades rurales, comunidades en lugares como de sierra, no así tanto en las ciudades. En las ciudades ya esta parte de la relación con las familias es más compleja, pues por cuestiones socioeconómicas, pero bueno, se puede hacer también un estudio, ¿no? De cuáles son estos factores que se han impactado dentro de los procesos de migración de alumnos de unas escuelas hacia otras. Muy interesante, José. Muchísimas gracias. Invito a todos y a todas a leer en el chat, porque hay algunas aportaciones que nos escribió, por ejemplo, Pilar, antes de tener que ausentarse, que se excusó. También Patricia, también Roxana, también Guillermo. Antes de marchar seguramente vale mucho la pena pues leer también esas aportaciones que tenemos en el chat. Y dicho esto, y ya por no abusar más de vuestro tiempo, por supuesto, pues ya le cedo la palabra a Federico. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Vamos a terminar, ya lo hemos hecho en estas mesas siempre así, y bueno, pues vamos a terminar también con esta actividad que ya es tradición, y es que yo pueda hacer un pequeño resumen un poco de todo lo que se fue hablando, y que además ahora les vamos a compartir para que para que se lo puedan llevar también. Es un resumen el que van a tener ahora, pues aún no está, está redactado así en vivo, o sea que por favor, perdón por lo que puedan encontrar, pero bueno, luego lo tendrán ya mejor redactado cuando lo colguemos en la web, ¿eh? Así que bueno, aquí se los pongo en el chat para que lo tengan todos, y simplemente voy a dar lectura, ¿eh? Hemos dicho que el mayor problema para el desarrollo de habilidades socioemocionales es que es difícil, ¿no? Conjuntar
y que se transforme, ¿no?, en algo estándar y académico, cuando realmente dependen estas habilidades socioemocionales del contexto, de la historia y de la cultura propia de cada comunidad, ¿no? El problema no está en definirlas, sino cuando se quieren trabajar ya en el aula, se vuelve complejo trabajar esta currícula en general, ¿no? Una de las razones y una de las mayores razones de deserción en sistemas educativos, por ejemplo, educación online, tienen que ver con cuestiones socioemocionales. Si los alumnos no sienten el amparo del docente, si no se sienten parte de una comunidad, finalmente se van. Los gobiernos están comenzando a introducir las habilidades socioemocionales, pero con la pandemia se ha visto la gran necesidad de trabajarlas, aunque en realidad no se sabe bien cómo. Cuando los estudiantes o docentes no saben qué esperar o cuáles son las expectativas, se convierte en un elemento de confusión y de estrés que afectan su aprendizaje. Por tanto, la confianza, la certeza sobre aquello que se espera que los alumnos y las alumnas consigan y en general todas las habilidades socioemocionales son necesarias para que el propio aprendizaje se produzca. Algunos estudiantes universitarios, por ejemplo, pueden mostrar incluso signos físicos de estrés importantes causados en parte por las expectativas que se depositan en ellos. Por otro lado, el ambiente familiar no está ayudando porque el estudiante tiene miedo o no está seguro de las expectativas porque son contradictorias entre docentes y familia, por ejemplo, ¿no? Y le cuesta que surja la creatividad necesaria para aprender. Con la pandemia saltaron a la luz muchas falencias y debilidades de los sistemas educativos, incluida la parte socioemocional de los alumnos y las familias. Ahora que los alumnos están volviendo a la escuela, no están encontrando en muchos casos ese apoyo socioemocional adecuado en función de todo lo que muchos de ellos han sufrido, han vivido, y se han visto afectados por el tiempo que han permanecido en casa, ¿no? Por tanto, los educadores tenemos el compromiso de apoyarlos en su salud emocional y convivencia en la escuela. Uno de los problemas socioemocionales de los niños y niñas son los adultos, que pueden tener buena intención, pero no las herramientas para poder acompañar de forma adecuada a estos alumnos y alumnas. Se trata de generar intencionalidad en el proceso educativo para tomar decisiones, generar actividades proactivas, para desarrollar la empatía, la comunicación, la convivencia, que deberían integrarse de forma intencional en el proceso diario, como lo son otras áreas curriculares. El bienestar emocional se traduce en seguridad, alegría, capacidad de alzar la voz, preguntar, asumir riesgos, equivocarse, intentarlo. Este bienestar emocional se traduce en una mayor capacidad de aprendizaje autónomo, de aprender a aprender. Con seguridad emocional, es un alumno que se siente bien consigo mismo y con los otros, puede aprender mejor. Se traduce también en saber identificar las emociones y gestionarlas de forma adecuada. En muchas instituciones educativas se pone un énfasis muy fuerte en la parte académica, pero se deja un poco de lado este aspecto tan importante, que finalmente también revierte en una mejor capacidad de aprendizaje, también de contenidos académicos. El bienestar emocional también requiere preparación para asumir situaciones que no todas son fáciles, que pueden incluir crítica, arriesgarse y no necesariamente salir adelante, pero como alumnos prepararse para este proceso porque es la rampa de despegue para su aprendizaje. Este bienestar también se traduce en reflexionar sobre la propia vida, no solo sobre las situaciones difíciles, sino también aquellas que han traído aprendizajes, mediante la capacidad de reflexión intrapersonal, de poder expresar los propios temores y aprovechar como una oportunidad todos los aprendizajes que se vayan desarrollando, como fruto de las experiencias vividas. El vínculo afectivo docente-alumno es fundamental para el aprendizaje, aunque también es especial porque se da en una situación de autoridad por parte del docente y donde influye la heterogeneidad de los alumnos en la clase. El vínculo afectivo docente-alumno es fundamental porque no se puede ayudar a desarrollar a alguien, a personas, dejando fuera sus emociones. Como dicen las neurociencias, no se puede aprender aquello que no te emociona. Por tanto, debemos ayudar a cambiar a aquellos docentes que aún viven en el paradigma de que no se deben mostrar emociones y que no debemos entrar en dicho terreno con los estudiantes para ser profesionales. Como docentes, a veces nos cuesta mucho escuchar a los estudiantes. No se trata de ser sus amigos para crear ese vínculo afectivo. De hecho, la pedagogía humanizadora nos dice que el docente puede tratar a los estudiantes a partir del respeto, donde haya siempre oportunidad de expresar emociones y que se genere un buen ambiente de aula. En ese sentido, también es fundamental generar un ambiente donde no haya temor a equivocarse, donde todas las expresiones puedan ser acogidas y, por tanto, ayudar a generar aprendizajes. El vínculo afectivo docente-alumno es fundamental para construir un sentido de pertenencia en el aula, en la escuela y también en la familia. Cuando un alumno se siente que pertenece, puede también tener capacidad de enseñar, también incluso a sus mayores, y contagiar este ánimo por aprender. Para ello, los docentes deben ser ejemplo de vida
y con sus acciones enviar el mensaje constante a sus estudiantes que es un placer estar con ellos y darles clase. También en este sentido, el tipo de actividades que desarrollamos en el aula nos puede permitir dar este ejemplo e impulsar este vínculo afectivo de nuestros estudiantes con la clase. Muchas vocaciones se han sembrado a partir de la emoción que transmite el profesor. Las metodologías activas y participativas, donde los estudiantes son los protagonistas, donde son ellos los que trabajan, producen, presentan, comparten, generan por sí mismos, estas actividades generan por sí mismas este vínculo afectivo que se está buscando. El autoconocimiento para la gestión emocional es como un superhéroe que conoce sus poderes y también lo que le falta, ¿no? Lo que le permite actuar con efectividad para conseguir sus metas. El autoconocimiento es importante porque si yo no me conozco, también no puedo mejorar. O dicho de otra manera, una persona que no se conoce está condenada a repetirse. Nadie tiene todas las herramientas, pero no importa. Si nos conocemos, sabemos que tenemos ciertas habilidades para poder hacer frente a cualquier tipo de tarea. El autoconocimiento también es un hábito personal, donde soy capaz de entender cómo me siento, cómo reacciono, cómo respondo, que me permite después gestionar las emociones, que no es fácil porque las emociones se suceden unas tras otras en función de lo que nos va pasando en la vida, pero este hábito nos ayuda a conocernos y conocer a los demás. Como dice Mark Brackett en su libro Darnos permiso para sentir, Permission to Feel, hay que darnos la oportunidad de sentir y descubrirnos porque esto nos permite estar más sensibles con la vida que nos pasa por delante, ¿no? En este tiempo de pandemia y post-pandemia hay una constante que se va dando, que es el reencuentro, ¿no? Que nos está sucediendo una vez tras otra, porque nos hemos dejado de ver durante mucho tiempo y ahora vendrán varios encuentros de este tipo, ¿no? Pero este reencuentro con los demás y con uno mismo también debe ser una oportunidad para clarificar nuestras emociones y no permitir que se nos enreden. Así estaremos mejor preparados para estos reencuentros. Algunos docentes siguen pensando que la educación emocional no les toca, que no tiene nada que ver con ellos, que eso es de los tutores, de los psicólogos, de los orientadores. Esta actitud es fruto de no reconocer lo que nos falta. Entre otras cosas, la disposición para aprender y ser conscientes de nuestras propias emociones para después poder ayudar a la gestión emocional de nuestros alumnos. Como docentes es importante tener herramientas de autoconocimiento y hacer ejercicios de autocuidado en relación a las propias necesidades, la gestión de las expectativas, ¿no? De tener que ser héroes o heroínas en educación, ¿no? Sobre cómo los docentes acogen también a sus estudiantes al volver a las aulas, cómo hacen para llenar el vacío que están sintiendo estos estudiantes, ¿no? Y por último, un elemento clave de las familias que adquieren un rol de apoyo a los docentes en aspectos académicos implica también la parte socioemocional, pero no solo para los estudiantes, sino también para los propios padres y madres que también tienen sus propias dificultades personales y profesionales que pueden llevarles a situaciones tan extremas donde incluso los padres pueden incluso querer que sus hijos ya no vayan a la escuela. En general, es importante que la comunicación sea muy cercana, por tanto, entre el centro educativo, las familias y los docentes, entendiendo que cada familia tiene necesidades diferentes y que va a requerir apoyos diferenciados. El nivel socioeconómico, las dificultades en el hogar, la conexión a internet, la capacidad o no para ser de maestros, etcétera, son elementos a tomar en cuenta para poder ayudar y no perder a esos alumnos, ¿no? Por eso es tan importante esta relación estrecha entre docente, alumnos y familias. Y por esto, uno de los elementos claves es la empatía. Pues conocer al estudiante es también conocer a su familia para poder realmente ayudarle, ¿no? El asesoramiento a las familias debería ser más instruccional. Así como se generan consignas para los alumnos, deberíamos de poder ofrecer consignas a las familias y más en pandemia o cuando los niños y niñas son pequeños. Se pueden también organizar talleres o dinámicas que permitan a las familias adoptar estrategias para apoyar a sus hijos e hijas. La pandemia ha reseteado la relación entre familias y escuela, que tenía un carácter muy de gestión, la salida, el evento, la colecta, pero hay que recuperar lo pedagógico. No se trata de convertir a la familia en maestros, pero claramente hay varias cosas que se pueden hacer en casa que apuntalen lo que se trabaja en la escuela. Por ejemplo, precisamente las habilidades socioemocionales, aunque también en actividades cotidianas que ayuden a desarrollar el pensamiento matemático, el lenguaje, etc. Se trata de que las familias tengan una agenda de aprendizaje con sus propios hijos e hijas. Para que esto suceda, la escuela debe darse el tiempo para explicar a las familias por qué y cómo realizar estas actividades y fortalecer esta relación familia-escuela, que es un tema muy antiguo en educación, que sigue teniendo más preguntas que respuestas. En algunos países, con la pandemia, se han podido ver escuelas privadas que pierden su matrícula, mientras otras escuelas consiguen mantener su matrícula. ¿Por qué pasa esto? Parece que hay una relación entre aquellas que consiguen mantener la matrícula y que han hecho ejercicios antes de la pandemia para mantener la cercanía con las familias. Los padres y madres se sienten más seguros
estos padres y madres se sienten más seguros, reciben un acompañamiento en la formación de sus hijos y les brinda cierta tranquilidad, lo que al final se traduce en que piensen que aquello que están invirtiendo está bien invertido y dejen a sus hijos en estas escuelas. En las escuelas públicas, por ejemplo, también hay experiencias en comunidades, sobre todo pequeñas, donde la escuela lleva mucho tiempo fomentando una relación estrecha con las familias, lo que ha permitido cuidar mejor los aspectos socioemocionales ahora durante la pandemia. La situación de pandemia ha acercado y generado más conciencia en las familias sobre los aprendizajes de los estudiantes y de cómo involucrarse y apoyar estos procesos. Muchas gracias. Gracias, Federico. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Federico. Gracias, muchas gracias a todos y todas. Por resumen, felicidades. Gracias por esta experiencia. No sé si alguien quiere comentar algo y ya con esto terminamos. Me pareció muy dinámico y creo que el resumen está perfecto. Excelente resumen has hecho, Federico. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Ya lo tienen por ahí, con mucho gusto. Gracias. Luego lo acabaremos de ligar bien, pero bueno, ahí ya está para compartir. Y bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo, de verdad, por estar estas 2 horas con nosotros. Muchísimas gracias también sobre todo, bueno, por un lado también a los ponentes, ¿no?, que han accedido a estar por aquí y compartir, y a todos también, que al final hemos formado comunidad este día y con este ejercicio. Y bueno, pues también a Oscar, y también quiero aprovechar para agradecer a Oscar no solo por esta mesa, sino por todas las del curso y toda la experiencia que hemos vivido en este ciclo de mesas redondas. Y bueno, por mi parte, pues ha sido un regalo y una experiencia muy bonita que me llevo. Así que nada, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias, Federico. Gracias a todos y a todas. Y nada, a seguir con la comunidad, disfrutar del verano, a tener mucha salud y a volver con fuerza más adelante. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias, Federico. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Gracias. Efectivamente. Gracias a todos. Cuidaos mucho. Igualmente. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.